Ok, entonces vamos a la clase número 9 el día de hoy, pero tenemos que revisar lo de la clase número 8 porque nos quedamos a medias de una demostración. Entonces, rápidamente, estamos viendo módulos sobre anillos ideales principales, si lo recuerdan. Entonces, partíamos de lo mismo, que es un dominio entero y caso campo de fracciones. Entonces, nos tomábamos el módulo libre, si es isomorfo a una suma directa. Y luego veíamos que esto se puede encajar en un espacio vectorial, ¿verdad? Metíamos ahí en KI, KI es un espacio vectorial, y entonces cualquier módulo, cualquier submódulo de un módulo libre también se puede encajar en ese espacio vectorial pues, simplemente componiendo, ¿no? Y entonces con esta cosa, eh, todo submódulo de un módulo libre te puedes meter en un espacio vectorial, y entonces definíamos lo que era el rango de M, del módulo libre, del submódulo libre, como el subespacio de KI, como la dimensión del subespacio de KI que genera M, ¿no? Esa es nuestra definición de rango. Y entonces, en otras palabras, si yo tengo un sistema de generadores de M, entonces del rango de M es igual a la dimensión del espacio vectorial generado por ese sistema de generadores. ¿Alguien quiere entrar? Entonces déjenmelo entrar. Entonces estábamos en esa situación, ¿no? Y esto se puede demostrar, de hecho se los dejo como ejercicio, ves que a su vez es el número máximo de elementos linealmente independientes de M, ¿no? Entonces una consecuencia de esto que se puede ver ahí es que el rango es el número de elementos máximo linealmente independiente de M, y eso es muy importante porque Jonathan preguntó algo en el chat de Telegram que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces a lo mejor esto es lo que no es claro y esto lo tienen que demostrar, o sea, esto es una cosa que, dada esta definición, es muy fácil una vez que ya pasan a espacios vectoriales que vean que este es el caso, ¿no? Que el rango es el número máximo de elementos linealmente independientes en M. Ok. Los dejo de ejercicio, esto es una cosa que puedo demostrar. Entonces, en particular, si M es libre con una base con elementos, entonces el rango de M es exactamente el número de elementos, es exactamente este número N. Entonces teníamos este teorema que si es un dominio de ideales principales, muy importante esta hipótesis, que sería ideales principales, M un módulo libre de rango N y M un submódulo, M' un submódulo de M, entonces lo primero que tenemos que mostrar es que M' es libre de rango menor o igual a N, y dos, que existe una base de elementos de M y un entero Q más chiquito que N o igual, y elementos A y distintos de cero en el anillo A, de tal manera que si yo multiplico a los elementos de la base por estos AIs hasta el Qésimo elemento, o sea, desde A1, A1E1 hasta AQEQ, esto lo que me da es una base del submódulo M', que ya habíamos visto por la parte 1, que era libre. Y además se pueden escoger estos elementos de tal manera que el AI divida al AI más 1, ¿no? Que consecutivamente se vayan yendo así. Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la demostración. Entonces, habíamos visto ciertas consideraciones, teníamos ciertas consideraciones. Lo primero es que si el submódulo era un módulo cero, entonces el resultado es obvio, por lo tanto podríamos suponer que el M' es distinto de cero, y entonces vamos a partir de eso, ¿no? Entonces, si el M' es distinto de cero, consideramos al conjunto de funcionales lineales, es decir, el conjunto de funciones que van de M al anillo, que es A lineal, ¿no? Son las transformaciones lineales o los funcionales alineales. Entonces tomábamos, si yo me tomo un elemento U en L de MA, entonces me podía fijar en la imagen de M' bajo esa transformación, y entonces es un submódulo de A, pero como A era de ideales principales, estamos suponiendo que es de ideales principales, entonces pues este tiene que estar generado por algún elemento, y este elemento es el que llamamos AU, y AU es el generador de la imagen de mu de prima, ¿no? Entonces ese AU depende de M' y depende del U, entonces, pero por lo pronto, como el M' es fijo, pues solamente lo damos como A subíndice U, ¿no? Es el elemento generador o uno de los elementos que son generadores de la imagen. Recuerden que cualquier otro, por lo tanto, debería diferir por una unidad, pero nos escogemos uno. ¿No? Nos escogemos este AU de esta manera. Este elemento va a ser importante después. Entonces, ahora me puedo fijar en el conjunto de todos los ASUs. Bueno, nos podemos fijar en el conjunto de todos los ASUs, y este es un conjunto no vacío, ¿verdad? Ya habíamos visto la vez pasada por qué. Y entonces debería tener un elemento maximal porque estoy en un anillo neteriano, o sea, en particular es un anillo de ideales principales, entonces es neteriano. Entonces esta familia, por una de las equivalencias que habíamos visto, debería de tener un elemento maximal. Y entonces voy a renombrar, digamos, voy a llamar al U que realiza a U como un elemento maximal de la familia, pues bautizo ese U como este. Entonces este U y este U ya son distintos. Este U era un genérico aquí, pero aquí le voy a llamar U justamente el elemento que realiza a mi elemento maximal, a mi ideal maximal aquí. ¿De acuerdo? Y toda esta familia ya habíamos dicho que era no vacía, por lo tanto existía eso. Entonces, ahora nos tomábamos un conjunto X1, Xn, una base de M, recuerden que M es libre,
Entonces me tomo el conjunto X1 de M de tal manera que, por lo tanto, yo tengo un morfismo suprayectivo. De hecho, en este caso debería tener un isomorfismo entre A a la N y M. Y entonces me voy a tomar los elementos EJ de tal manera que el EJ lo mando al XJ, ¿no? De hecho, esta es la característica importante. Los elementos básicos del A módulo libre de canónico, digamos de A a la N, pues van a dar los generadores del módulo M que es libre. Este caso es un isomorfismo. Y entonces además tenemos las proyecciones naturales de M a A, que es justamente cualquier elemento en M se puede escribir como una suma finita de estos elementos y de una única forma, ¿verdad? Entonces se escribe de esta forma, entonces puedo mandar a este elemento pues a su elemento AJ, ¿no? Es lo que se llaman las funciones coordenadas, ¿no? Esto lo mando al ahí. A esta suma lo mando al elemento ahí y le llamo pi. Entonces las pi son las proyecciones canónicas o las proyecciones coordenadas y por supuesto, cada una de estas PIs son funcionales lineales, son alineales, entonces son funcionales lineales, están en el LMA. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿todo bien? Entonces, ahora, como el M' era distinto del cero, estábamos viendo esto, entonces existe un I de tal manera que la imagen para esta PI del M' es distinto de cero, de lo contrario, pues M' tendría que ser cero. Y entonces, lo que vamos a tener es que de aquí podemos concluir que el AU, el ideal generado por el AU es distinto del cero, y por lo tanto el AU es distinto del cero. O sea, el AU que estamos tomándome, que me realice el elemento maximal, el ideal principal maximal que resulta como imágenes del M', el elemento generador es distinto de cero. Como la imagen de M' es AU, entonces tenemos que E existe como es su proyectivo, entonces en particular es esta cosa, y entonces el AU está aquí, entonces existe un E' en M', de tal manera que U de E' es igual a U, entonces este elemento también va a ser muy importante, lo llamamos E', entonces me tomo como E' el elemento en M', de tal manera que cuando le aplico el U, que me lo realiza como elemento maximal, cae exactamente en el AU. Y entonces teníamos la siguiente afirmación, que para todo otro funcional lineal, L de MA, entonces este AU tiene que dividir a la imagen bajo esa funcional lineal de este elemento de prima que acabamos de definir. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo el mundo me sigue. Esto es lo que vimos la clase pasada. Bueno, lo estamos viendo la clase pasada. Sí, por favor que lo tengamos fresco. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo el mundo vamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos la siguiente afirmación, que era esta, y entonces hacíamos la demostración, y la demostración era muy fácil, consistía en considerar el máximo común divisor de AU y B de E', y entonces escribíamos a D como una combinación lineal de estos dos elementos, pero tomábamos en cuenta que el AU era precisamente la imagen bajo E' de U, entonces esto me permitía factorizar o ver a este D como una imagen de E' de este funcional lineal para algún B y para algún C, ¿no? Y los Bs y los Cs que me realizaban esta combinación lineal. Entonces yo tengo que, si a este funcional lineal le llamo omega, entonces la imagen de E' de este omega es exactamente el D. ¿No? Entonces tengo esta situación. Y entonces tengo esta cadena de igualdades, que el ideal AU está contenido en el AD, que está dentro de la imagen de omega prima del omega, del M' bajo omega. Entonces, por la maximalidad de este elemento, entonces eso implica que AD es igual a A de U, y entonces en particular D y AU difieren por una unidad, pero en todo caso, como D divide a todos los, divide a B de prima, entonces esto quiere decir que el AU de hecho divide a B de prima, que es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer para todos los elementos y entonces eso terminaría la prueba. Entonces, tenemos que el AU, de hecho, divide a todos los B de prima. Es una cosa importante que vamos a utilizar. Y entonces, en particular, el AU divide a las imágenes de las proyecciones canónicas evaluadas en el E'. Es como una nota que ahí más adelantito aparecerá. Y entonces, lo que sí puedo hacer es que, como lo divide, entonces yo puedo escribir este pi de E', lo puedo escribir como un AU por un BI, por algún BI, ¿verdad? Eso quiere que lo divide. Entonces el pi de E' es AU por BI con BI en A, y eso me permite construir un nuevo elemento que vamos a llamarlo E, es otro elemento en M, B está en M, que simplemente lo va a tomar como esta combinación lineal. Recuerden que M es libre, entonces se puede escribir como esta combinación lineal, ¿no? E es un elemento en M, notar que en principio no está en M', está en M, y es esta combinación lineal. ¿Con qué BIs? Pues con los BIs que resultaron de escribir pi y de E' como U por BI. ¿Verdad? Entonces no sale eso. Entonces lo que tenemos aquí era un ejercicio, no sé si lo habrán hecho, ver que E' es igual a AU por E. Es decir, si yo multiplico por AU esta expresión, recupero ni más ni menos al E'. ¿Lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Sí, ¿no? No por el momento. Sí. Sí, a ver, ¿quién me platica más o menos por qué?
Pues sale de que el pi son las proyecciones, ¿no? Nada más son como los escalares que van en... Si le escribes al elemento e' como una... Es como una combinación lineal de los x y... Sí. Si el I' lo escribo como una combinación lineal de los XY, pero de los XY, o sea, E' visto como un elemento en M, ¿no? Ujú. Ajá. Luego, O sea, por ejemplo, en el donde definimos el por ejemplo, multiplicar por ambos lados por AU, ujú. y el AU lo metemos adentro de la suma con el BI. A ver, aquí le voy a escribir esto que me estás diciendo. Entonces yo tengo, lo que estás diciendo es AU por E, entonces debería de ser como la suma, desde I es igual a 1 hasta N, de AU por BI por XY, ¿no? Sí. Y esto, Y el AU por BI es el PI de E'. y de prima por XY. Ujú. Y entonces, Pues, o sea, hay nada más pensar, o sea, que es el pi, es la proyección, ¿no? Nada más como el coeficiente que iría en o sea, acompañando darle prima, ¿no? Sí, ajá. eso es algo que se tiene que acordar de su álgebra lineal, ¿verdad? O sea, los PIs, de hecho, es la base dual digamos, de XY, ¿no? O sea, me tomo la base de las XY de M, entonces la base dual de las XY pues, es la PI por definición. Entonces, justamente cuando yo escribo los coeficientes, es decir, es claro, ¿verdad? O sea, no sé, si E' dado en M, si yo lo escribiera como un C1X1 más CNXN. Entonces aquí la pregunta es quiénes son esos 6is, ¿no? O sea, ¿quién me dice exactamente quiénes son esos 6is? Pues es muy fácil saber quién es eso, pero simplemente aplícale el pi a E'. Entonces ustedes ven que el pi a E' mata a todos los coeficientes excepto el iésimo. Entonces, pero el iésimo coeficiente, o sea, mata todos estos términos, ¿no? Los va matando, porque pi en xn es 0 o 1, dependiendo si es 1 o 0. Y entonces el único que sobrevive sería el iésimo, pero esto sería exactamente el CI, ¿no? O sea, sí, sería CI por pi i de XI, que es 1. ¿Sí? Entonces o sea, me dice que los coeficientes son los CI, y entonces me quiere decir, como además el XI es una base, las combinaciones lineales es única. Eso quiere decir que el E' es exactamente esta suma que está aquí. O sea, tiene que coincidir con esta suma que está aquí, ¿verdad? Y entonces este es el E', ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el E'. Ok. Bueno, eso es una observación interesante que había que recordar del álgebra lineal. Fácil, pero bueno, de repente útil. Ok, entonces eso lo que tenemos es que el E' es AU por E. Y entonces ahora yo le aplico U a E', o sea, le aplico U a esta expresión. Recordemos que son alineales, entonces el AU sale de los escalares. Entonces U por E', por un lado tiene que ser AU, ¿verdad? ¿Por qué U por E' tiene que ser AU? Pues esa es la definición, ¿verdad? La E' estaba agarrada exactamente con esa condición. Pero si yo le aplico ese UE' aquí, entonces veo que es AU por E. Entonces U de E' es AU por U de E. Y entonces esto quiere decir que de esta igualdad, ¿verdad? Quiere decir que como el AU además es distinto a 0, entonces esto va a querer decir que el U de E es igual a 1. Entonces es otra cosa importante que hay que guardar en las... O sea, todas estas consideraciones se van a utilizar, ¿no? Entonces el UE es 1, ¿de acuerdo? Entonces el U de E' es igual a U, pero el U de E, de este E que construimos, es 1. ¿No? Entonces notar que la vamos a hacer. Entonces aquí vamos. Lo demás que escribimos es la demostración de eso que había puesto en la cajita. Ok. Y entonces ahora lo que nosotros queremos demostrar, o esta afirmación, que creo que es aquí donde nos quedamos, ¿no? Que M, de hecho, se puede escribir como la suma directa del módulo principal generado por E, ¿verdad? O sea, E es un elemento en M, entonces me fijo en todos los múltiplos de E con coeficientes en A, es decir, el módulo principal generado por E, y el kernel de U. Se puede expresar como una suma, todo elemento es una suma, pero además me dice las sumas son directas, es decir, la intersección de este con esto es cero. Ese es solamente el módulo cero. Es decir, se escribe de una forma única. Todo elemento en M se escribe como una forma única, como una suma de un elemento aquí y un elemento acá. La definición de suma directa es la misma, digamos, que de álgebra lineal, ¿no? Y más aún, me dice, ya que tiene esta descomposición, además puedo hacer algo más padre. M' también se descompone como una suma directa, y es la suma directa del módulo principal generado por E'. Recuerden que E' está en M', E está en M, pero E' ya está en M', más este M', pero intersectado con el kernel de U. ¿No? Me dice esta cosa. Y aquí recordemos que el E' es AU por E. ¿No?
Entonces, fíjense cómo E está en M, pero una vez que lo multiplico por este AU, me lo mete a M', ¿no? Es o sea, por definición, el E' estaba en M', pero digamos, el E fue el elemento que yo construí, y en la página anterior vimos que AU por E era el M', entonces fíjense que el AU entonces está metiendo al E, o sea, cuando yo lo multiplico, al M', ¿no? Y además me da esta situación. Y entonces aquí nos quedamos la vez pasada, ¿sí? Esto fue lo que nos quedamos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Entonces déjenme, como aquí nos quedamos la vez pasada, entonces sí lo voy a poner de poco a poquito para que no se arruine la prueba. Ok, entonces aquí vamos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya lo tienen fresco, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en efecto, si yo me tomo, lo que vamos a ver es que todo elemento X en M, pues se puede expresar como un elemento en AE más un elemento en el kernel de U. Y este truco es también clásico del álgebra lineal, ¿no? De cuando ustedes querían descomponer un espacio vectorial como una suma directa o como una suma de dos espacios vectoriales, eh, era más o menos claro lo que había que hacer. Entonces, pues lo escribían sumándole un cero, ¿no? Digamos, básicamente, ¿no? Y al final lo único que había que ver es que este cero, pues será adecuado. Entonces lo escribo como ux por e más x menos ux por e, ¿de acuerdo? Entonces así los agrupé. Se dan cuenta que lo único que hice fue sumarle un cero, o sea, no le hice nada, le sumé cero y los reacomodé adecuadamente. Entonces, el primer término, claramente, este término, pues claramente vive en AE. Entonces, más bien lo que nos falta ver es que este cuate, pues vive en el kernel de U, ¿verdad? Eso sería lo primero. Pero ver que vive en el kernel de U también es clásico, porque, pues, si yo le aplico U a ese elemento, pues lo que me tiene que dar es decir, distribuyo, ¿verdad? Eso me queda, distribuye las cosas, pero pues entonces ustedes ven que como U es igual a 1, justamente por lo que acabamos de decir hace ratito, ahí la importancia que el V fuera 1, pues entonces que esta cosa me cancela. Entonces esto está querido decir que en efecto este término está en el kernel. Entonces ya lo que hice fue descomponer a cualquier elemento X en M como una suma de un elemento en AE y otro elemento aquí. ¿Sí? Me faltaría ver que la intersección de estos dos es igual al 0. Pero antes de eso vamos a hacer lo mismo para M'. Vamos a aprovechar esa misma situación para M'. Entonces, o sea, por lo que tanto tenemos uno, digamos, sino de la suma directa, ¿no? Me falta nada más ver que es una suma directa. Ahora, pero ahora vamos a tomarnos el y en m' y vamos a ver que ese y en m' exactamente por la misma descomposición, yo voy a poder ver que voy a tener eso aquí. Pero aquí la única cosa que tengo que considerar es que u de y, pues va a ser un múltiplo de AU. ¿Por qué es un múltiplo de AU? Para algún B. ¿Quién me dice por qué u de y es un múltiplo de AU? Es de la forma B por AU. A ver si me van siguiendo. Y está en M'. Entonces, U de Y tiene que ser un múltiplo de AU. ¿Por qué? A ver, Denise Díaz, que me diga por qué. Mm, no me queda del todo claro. No, perfecto, ahorita te va a quedar claro. A ver, bien, Saúl. Que igual no lo veo. No lo ven. A ver, Héctor. Em, ¿No? Porque ya está en M' y M' es igual a E' más. O sea, por la definición que tenemos de M', ¿no? Justamente. De M' no, pero de AU. A ver, ¿quién me dice cómo se definió AU? ¿Qué característica tiene ese AU? AU, ¿por qué es importante AU? ¿Quién es AU? Es el que genera la imagen, ¿no? De O M'. sea, a través del maximal de M'. Ajá, exacto. Entonces, AU es el generador del ideal maximal que resulta imagen de todos los funcionales lineales, ¿verdad? Es el generador. Pero ¿quién era el funcional que realizaba esa imagen maximal? Pues el U, ¿verdad? O sea, U de M' es exactamente A de AU, o sea, es el ideal principal generado por AU. ¿Y en dónde está? En M'. Es quiere decir que U de Y, pues tiene que estar
en esa imagen, en A de AU, o sea, en el ideal principal generado por AU. Entonces, U de Y está en el ideal principal generado por AU. Pues tiene que ser un múltiplo de AU. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? ¿Sí? Está esto está en A de AU, porque U de Y' está en M' y A de AU es U de M'. O sea, es la imagen de M' bajo U. Entonces, claramente U de Y tiene que ser un múltiplo, está en el ideal principal. ¿Sí? Entonces, esto pasa para algún B. ¿Sí? Ahora sí. Sí, no, díganme. Si hay duda, lo escribo. Pero sí, ya les quedó claro. Era fácil, nomás era tener en cuenta quién es el AU. ¿Sí? Entonces, eso es el AU de Y es igual a C B de U, pero entonces, pues yo puedo regresar a lo que estaba haciendo. Entonces, Y de Y ahora lo escribo como B de AU por E más un 0. O sea, le hago esta combinación del 0. O sea, es B de AU por E más Y veces menos U de Y de E. Pero fíjense lo curioso. Este UY es este, ¿verdad? Entonces, sí es un 0. Así lo escribí como un 0, nada más que el UY aquí lo estoy escribiendo con B de AUE, pues para que vean que esto tiene la forma adecuada. Es decir, que este es E', AU por E es E', entonces este se escribe como un B por E' más Y menos UY de E, y entonces claramente este elemento está en A de E', y este elemento, por lo mismo de hace ratito, pues tiene que estar en el kernel de U. Pero además de que está en el kernel de U, esta cosa está en M'. ¿Por qué está en M'? Bueno, pues ya está en M'. Y ¿por qué está en M'? O sea, esta cosa tenemos que demostrar que está en el kernel, que está en el kernel está claro, ¿verdad? Es la misma demostración de hace rato. Pero ahora tengo que demostrar que está en M'. Pues, eso es lo que les había dicho. Y entonces Y menos UY de E, pues lo tengo que escribir como un elemento que claramente yo vea que está en M'. Entonces, bueno, para no gastar tanto tiempo, pues lo escribo nuevamente como UY, lo escribo como lo que tenía que ser, ¿verdad? O sea, como dije hace rato, Y es B por AU, pero Y por AU, pues eso es asociando nuevamente, como lo hicimos aquí, pues me da que es Y menos B por E'. Y ahora sí, E' está en M', Y está en M', esta cosa claramente está en M'. ¿De acuerdo? Era escribirlo así, era exactamente lo mismo que hemos hecho. Entonces, ahora sí, esto ya demuestra que este término pues está en esta intersección, y entonces ya los escribí de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, para ver que es una suma directa, todavía tengo que ver que la intersección de estos módulos pues es el cero. ¿De acuerdo? O sea que en este sentido, la suma directa, o en este caso, cuando ustedes estudiamos álgebra lineal, la suma directa, antes de verlo como un objeto categórico, como es lo que yo haría normalmente con estudiantes de posgrado, ahorita en la licenciatura, pues lo vemos como la suma directa interna, ¿va? de espacios vectoriales, que es lo mismo de módulos. Entonces, que se puede expresar todo elemento como una suma de estos elementos de forma única, ¿verdad? Es decir, que la intersección de estos dos tipejos es el cero, es equivalente. Hay una forma categórica, le invito a los estudiantes de posgrado que más bien traten de ver esto como una forma categórica, ¿no? Que es la suma directa realmente. Y entonces, en tal caso, demostrar con herramientas un poquito más poderosas, pues se puede hacer. Ok, bueno. Ahora lo que nos faltaría ver es esa cosa, ¿no? Nos faltaría ver nada más que es una suma directa de verdad, y esto lo que basta es ver que la intersección de estos objetos es el cero. Entonces, para esto basta ver que AE intersección el kernel de U es igual a 0. Y entonces, ¿cómo vemos que AE intersección? Bueno, o sea, al menos para el primer caso, y para el segundo caso se va a seguir inmediatamente, puesto que AD' es un submódulo de AE y M' intersección el kernel de U es un submódulo del kernel de U. Entonces, si los primeros tienen intersección 0, entonces los segundos con mayor razón. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Este tipejo es un submódulo de este, y este tipejo es un submódulo de este que está aquí. Entonces, si estos dos tienen intersección 0, pues estos dos también tienen intersección 0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo único que hay que ver. Entonces, basta demostrar que estos dos tienen intersección cero. Ok, entonces, pues se hace lo de siempre. Entonces, si me tomo un elemento en intersección, entonces, si X está en AE, eso quiere decir que X es de la forma C por E para algún C en A. Y si además X está en el kernel de U, es decir, si U de X es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso? Pues aplico U a X, a la definición de X, ¿no? Entonces, C, que se vuelve como C por U de E, porque U de E es 1, ¿recuerdan?
Entonces X es igual a C por U de I, y ahora meto escalares que me queda U de CE, pero U de C es igual a X, me queda que U de X, pero U de X está en el kernel, entonces U de X es igual a 0, eso quiere decir que el C era 0. Pero si el C era 0, pues entonces por esto que está aquí, X es igual a 0. ¿Sí? Y entonces ya vimos que si me tomo un elemento en una intersección, pues el único elemento que está en la intersección tiene que ser el 0. Sí, entonces eso ya mostraría que son sumas directas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ambos casos. ¿Sí? En otras palabras, repito, ser sumas directas quiere decir, en este contexto al menos, pues que todo elemento se escribe como una suma de un elemento en el primer módulo más un elemento en el segundo módulo de forma única. Solamente hay una forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces pueden ver que es equivalente eso a decir que la intersección es el 0. ¿Sí? Pues, es claro, ¿verdad? Si hubiera dos formas, entonces encontrarían un elemento en la intersección. Por lo tanto, como es 0, entonces pues, tiene que ser iguales. Ok, es inmediato. Ok, muy bien. Entonces hasta aquí, ¿todo bien? Entonces ya esto todavía no es la demostración de lo que queremos, pero es una consideración que era muy importante. A ver, repito, la consideración es que M es una suma directa, M' también es una suma directa de estas cosas, pero una cosa muy importante que no lo dice explícitamente, aunque yo lo dije, es que este es un submódulo de aquí, AE' es un submódulo de AE, y este obviamente es un submódulo del kernel de D. ¿Sí? Es algo que tenemos que tener también en cuenta. Entonces continuamos. Entonces ahora sí, ya regresamos al teorema, y recuerden que el teorema lo que me decía básicamente era que, déjenlo, lo escribo rápido, este es el teorema que queremos nosotros demostrar, que si A es un dominio de ideales principales, y si M es un módulo libre de rango finito n, y si yo me tomo M', un submódulo, entonces ese M' también es libre. ¿Sí? Aquí se borró, no sé por qué se borró, déjame lo escribo. Entonces M' también es libre de rango n, y más aún existe una base de M y un entero Q menor o igual que n, y elementos A, I, en A distintos de 0, pero desde 1 hasta Q, solo existen coelementos aquí, de tal manera que A1 por E1, etcétera, hasta AQ por EQ es una base del módulo, del submódulo M'. Y más aún se tiene que la I dividir la I más 1 para el resto. Eso es lo que queremos demostrar, es el teorema fuerte. ¿Ok? Entonces lo pongo aquí como A y B para que los tengamos conscientes, y es lo que vamos a mostrar. Entonces vamos a mostrar A. Primero, vamos a demostrar. Entonces vamos a demostrar que M' es libre de rango menor o igual que n, y esta cosa la vamos a demostrar por inducción. ¿En quién? Pues en el rango Q de M'. ¿No? Y no es M con una admiración. ¿Sí? Entonces fíjense que el rango tiene sentido, ¿verdad? Porque nuevamente es un submódulo, M es libre, entonces M' es un submódulo de un módulo libre, entonces puedo definir su rango perfectamente. No estoy diciendo que M' sea libre, simplemente estoy diciendo que la inducción se va a hacer sobre el rango, ¿de acuerdo? Entonces primero lo voy a hacer sobre qué pasa si el rango de Q es 0. Digo, si el Q es igual a 0, si el rango de M' es igual a 0. Bueno, si el rango es 0, entonces lo que tenemos es que M' tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces si M' es igual a 0, pues entonces aquí las cosas son muy fáciles, ¿verdad? Sí, entonces es claramente el módulo 0 es libre, ¿verdad? El módulo 0 es un módulo libre. ¿Por qué el módulo 0 es un módulo libre? Pues ya habíamos dicho que era como pensando en este isomorfismo, pero donde el conjunto indexante era el vacío, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el conjunto indexante es A elevado a la potencia del vacío, es isomorfo al módulo 0, ¿de acuerdo? Y entonces es una potencia con un conjunto indexante de A, ¿no? Es isomorfo a A elevado a un conjunto indexante. ¿Qué conjunto indexante? El vacío, ¿de acuerdo? Es eso. No tiene base, ¿no? Por eso es que M no tiene base, o sea, es el 0, pero es libre. En todo caso cumple la definición. Ok, entonces en ese caso está bien. Entonces ahora entonces lo vamos a hacer por inducción. Entonces suponemos, ¿verdad? Que el rango es mayor que 0, Q mayor que 0, y que para cualquier submódulo de rango menor que Q es libre, ¿no? O sea, lo estamos haciendo para el rango. Entonces hacemos inducción. Entonces si Q es mayor o igual que 0, entonces ahora me puedo fijar en este módulo, que es M' intersección el kernel de U. A ver, entonces lo primero que tenemos que tener es que este módulo, M' intersección kernel de U, tiene rango Q menos 1. ¿Quién me dice por qué tiene rango Q menos 1?
M' tiene rango Q, eso ya lo sabemos, pero M' intersección el kernel de U tiene rango Q-1. Geométricamente estoy cortando con un hiperplano, ¿va? El módulo M, o sea, es un funcional lineal, pues. Es decir, si hay forma de verlo geométricamente y si lo piensan como espacios vectoriales, aún se ve más claro, ¿no? Tengo un espacio vectorial, lo corto con un hiperplano, entonces estoy bajando la dimensión 1, a lo que me queda, ¿no? Sucede aquí también. Pero ¿quién me dice claramente por qué? Tiene que ver con las cosas que vimos hace ratito. ¿Por qué será que le estoy bajando la dimensión en 1? No sé si cuando se veía como suma directa, M' era igual a kernel de U más otro generador. Ajá. De hecho, M' es AE' más M' más el kernel de U. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se escribe como esta cosa. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, el primer sumando es principal, generado por un único elemento. Y es una suma directa. Quiere decir que el rango del otro tiene que ser Q-1, ¿verdad? Si M' tiene rango Q y el primer sumando tiene rango 1, ¿verdad? Porque este cuate tiene rango 1, ¿sí o no? O sea, está generado por un único elemento y este tiene que ser, ¿verdad? Si este cuate tiene rango 1, entonces el rango de esta cosa pues, tiene que ser Q-1. De hecho, es un ejercicio, y ustedes decir, ah, bueno, me late que sí, pero sí es cierto. Entonces ahorita les voy a hacer un ejercicio que vean que si yo tengo dos submódulos, o tengo la suma directa de dos módulos, o sea, tengo dos módulos cuya intersección es el 0, entonces el rango de la suma es la suma de los rangos, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que demostrarlo. El rango de la suma de los rangos, cuando yo tengo dos submódulos de un módulo libre cuya intersección es 0, es decir, cuando tengo la suma directa. Entonces aquí el rango de M' sería la suma del rango de este cuate, perdón, la suma del rango de este más el rango de este, y como este es rango 1, pues este no le queda otra cosa más que ser rango Q-1, ¿de acuerdo? Entonces, salvo el ejercicio que hay que hacer, este tiene rango Q-1. Pero entonces este tiene rango Q-1 y por hipótesis de inducción, entonces, ¿qué puedo decir de este cuate? Pues que es libre, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque este es un submódulo de M de rango Q-1, pues tiene que ser libre. Entonces, por inducción, es una suma directa. Ah, y bueno, aquí están los ejercicios. Ahí se los puse aquí. Okay, ahí están los ejercicios para que quede. Esos son los ejercicios que hay que demostrar. Aquí le puse este símbolo de más, redondito. Usualmente denota la suma directa, aunque muchas veces en álgebra lineal lo ven como la suma directa externa, y aquí realmente es como la suma directa interna, pero no importa. Después de todo son isomorfos, ¿no? Son la interna pero entonces, déjenme denotarlo así nada más para aclarar o no tener que estar aclarando que la intersección es el 0. O sea, es la suma directa interna, ¿ok? Entonces, en este caso, tengo que el rango de una suma es la suma de los rangos y que el rango de A por E1 es igual a 1. Es algo que también tienen que demostrar. Es algo fácil de demostrar. A ver, para el chat, ¿no? Para Telegram, ¿ok? Para que lo discutan en Telegram. Entonces, es lo que les digo. Por lo tanto, M intersección M' es libre. Y entonces, ahora sí, como este es libre, entonces yo tengo una base de elementos aquí. Y entonces, pues si le pego L', pues se ve que esta cosa también es una base de E, porque además es una suma directa, ¿verdad? Es decir, que aquí, si esta es una base de este elemento, si le pego L', tiene que ser una base, porque además de que generan, porque evidentemente generan, tienen que ser linealmente independientes, porque es una suma directa, ¿sí? Entonces, justamente porque es una suma directa. Piénsenlo otra vez. ¿Qué pasa? Que generan está claro, ¿verdad? O sea, que el conjunto de generadores de aquí, o la base de aquí, pegándole L', unión L', generan, está bien porque es una suma. Ahora, pero que son linealmente independientes, incluso cuando lo ven metidos en el campo, ¿verdad? En el campo como espacios vectoriales, tendrían que ver que son linealmente independientes para ver que es una base. Es fácil de verlo porque si tuviera una relación de dependencia, eso implicaría que hay un elemento en intersección, pero es una suma directa. Y eso no puede pasar. También se los dejo aquí, no sé si lo dejé, no lo apunté como ejercicio, pero esto también valdría la pena que lo vean vean que el hecho de que
yo tenga una base de M' en dirección al kernel de E, la escojo, ¿verdad? Y a esa base le pego E', me sigue dando ahora una base de M'. O sea, me tiene que dar un conjunto de generadores de M' que además son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, se ve que es una base, ¿no? O sea, que esa cosa, en otras palabras, pegándole prima, me da una base del espacio vectorial generado por M', sería equivalente, ¿no? Ok, entonces eso se queda como... Es fácil de verlo, pero lo tienen que hacer, digamos, tienen que convencer. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Son varias cosas de álgebra lineal que tienen que recorrer súper bien. Eso es eso. Ahora bien, vamos a demostrar ahora B, ¿verdad? Y entonces B, o sea, eso demuestra A. Ya demostramos que el módulo es libre. Ahora, para demostrar B, me regreso, a ver. Ya demostramos A, que M es libre de rango n menor o igual, por inducción, ¿vale? Lo demostramos por inducción. Ahora, lo que vamos a demostrar es que existe una base de M y elementos AI de tal manera que AI por ahí es una base de M', ¿no? Con todas las condiciones, ¿no? Y que además se cumple la cuestión de divisibilidad. Y ahora esto lo vamos a demostrar, pero por inducción. Y ahora la inducción la vamos a realizar en el rango de M, ¿no? Hace ratito lo hicimos en el rango de M', pero ahora vamos a estar en el rango de M. Entonces, nuevamente, si n es igual a 0, pues la cosa es trivial, ¿verdad? Si el rango m es 0, entonces m' también es 0, entonces todo es 0, entonces aquí es trivial, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, podemos suponer que n es mayor que 0. Y entonces, como ahora me voy a fijar en el kernel de U. Entonces, el kernel de U es un submódulo de M, ¿verdad? Y parte A, y como M es libre, ¿verdad? Por la parte A, yo sé que el kernel de U tiene que ser libre, ¿de acuerdo? Porque ya habíamos visto, ¿no? Lo que acabamos de demostrar es que todo submódulo de un módulo libre en estas condiciones, es decir, cuando A es un dominio de los principales, entonces es libre, ¿de acuerdo? Entonces el kernel de U es libre. Y entonces como el kernel de U es libre, y como además M se escribe como A más el kernel de U, yo voy a tener que el rango del kernel de U tiene que ser igual a n-1, exactamente por la misma razón de lo que les habíamos dicho hace ratito. ¿Eh? El rango del kernel de U es igual a n-1, entonces por inducción, el kernel de U tiene una base, o sea, además de que sea libre, además el kernel de U y su submódulo, o sea, es decir, le aplico inducción al kernel de U y al kernel de U intersección M'. Entonces yo tengo un módulo libre, kernel de U, y un submódulo de un módulo libre, que es kernel de U intersección M', con el rango del kernel de U menor que N. Entonces, por hipótesis de inducción, o por inducción, por hipótesis de inducción, yo sé que existe un Q menor o igual que N, de hecho debería ser menor o igual que N-1, para ser preciso. Porque ese es el rango, y una base, ¿ah? Y una base del kernel de U, y elementos no nulos A2, A3 hasta Q, ¿verdad? De tal manera que este conjunto te hace una base del kernel de U intersección M'. Aquí ya se me fue mucho. Quiero que se vaya tanto. Hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Eso es por hipótesis de inducción, ¿verdad? Existen estos elementos. Fíjense que empecé en el término A2, no empecé en el término A1, ¿no? Entonces sí, estoy aplicando la inducción perfectamente, ¿no? Entonces, sí, recuerden que el kernel de U tiene rango n-1, entonces la base tiene n-1 elementos, desde del 2 hasta el n, de E2 hasta En. Y entonces ya tengo, por hipótesis de inducción, ya tengo los elementos A2, de tal manera que A2 divide A3, etcétera, etcétera, hasta Q, de tal manera que A2 por esto es una base de aquí. Y entonces, ahora voy a utilizar el AU que construimos hace rato. ¿Se acuerdan? El AU es el generador del elemento maximal que se ve además como la imagen de E', con E' está en M', ¿de acuerdo? Entonces, utilizo el AU y el AE que construimos hace rato. El E era la suma de los elementos de I, X, Y que habíamos construido hace rato. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a definir como A1 es exactamente este AU, y el E1 lo defino exactamente como este E. Entonces le voy a agregar a la base del kernel de U, le voy a agregar el E, y el A1 se lo voy a agregar, o el A1 por E, pues por E1 se lo voy a agregar abajo para tener entonces una base que cumpla con los criterios que estamos pidiendo en la condición B, ¿no? O sea, estoy teniendo la base de M generada por el E1. Entonces tenemos E1 hasta N es una base de M. Les queda claro que es una base de M porque es una suma directa, ¿verdad? Y E
o E1 en este caso, pues está en A por E, ¿verdad? O sea, tengo esta descomposición. ¿Se acuerdan que tenía yo esta posición? ¿Sí? Entonces, claramente, E1, que es E, está aquí, entonces es una base de M. Y más aún, esta cosa es una base de M', porque M' es AE' más M kernel de U', ¿verdad? Y recuerda que justamente a la hora que yo multiplico por A estos términos, o sea, los términos de la base, por hipótesis de inducción, estos términos son una base de kernel de U intersección M'. Y cuando yo le hago el M', aquí, tengo esta suma directa, pero justamente como estoy multiplicando A1 por E1, o sea, me queda A1 por E, pues me queda el E'. Esa es la otra forma. Acuérdense que E' era A1 o AU por E. Entonces, por eso me queda esta cosa. Me queda que M', en efecto, o sea, me queda que esta cosa en efecto es una base de este elemento. Entonces aquí les pongo, recordemos que E' es A1 por E1 o AU por E, ¿verdad? Y entonces ya tengo. Entonces ahora, por lo mismo de hace ratito, esta es una base de M'. Y entonces lo único que nos basta demostrar será que la divisibilidad de los términos ya la tengo aquí. O sea, A2 divide a 3. Entonces lo único que me faltaría demostrar es que A1 divide a 2 para acabar con toda la situación. ¿De acuerdo? Para acabar con toda la hipótesis. Pero pues el hecho de que A1, que es el AU, divide a 2, pues está casi ya, porque recuerden que ya habíamos visto que el AU dividía a todos los elementos que eran imágenes de bla, bla, ¿se acuerdan? La primera cosa. Este AU divide a todos los elementos. Entonces lo único que hay que ver es que este A2 era uno de esos. Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces, déjenme quitar esto para que vea. Entonces me voy a tomar un funcional lineal adecuado de tal manera que yo pueda ver el A2 como una imagen de E' de ese funcional lineal. Acabaría por lo que ya habíamos hecho antes. Entonces voy a tomarme el funcional lineal y recuerden que los funcionales lineales pues básicamente quedan determinados por a quién yo mande los elementos de la base. Recordemos que M es libre, entonces pues basta decirles a quién mando yo los elementos de la base para construir un funcional lineal. Entonces, pues ¿cómo construyo mi funcional lineal? Pues lo voy a construir B de E1, lo voy a mandar como a B de E2, los voy a mandar a 1, es decir, el E1 y el E2 los mando al 1. Recuerden que 1 y 2 están en M, entonces E1 y E2 los mando a 1 y todos los demás los mando al 0. Entonces, ¿están de acuerdo que eso me determinaría un funcional lineal? ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que 1, E2, E3 hasta N es una base de N. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo lo puedo definir así. Entonces, lo mando así. Ahora, hay que ver que esta cosa, este funcional lineal, ¿qué pasa cuando lo aplico en E'? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando lo aplico en E'? Entonces, tenemos así que pues, A1, que es igual a U, es, ya saben, B de EU por E1, que es igual a B de E', ¿verdad? ¿Sí? Y eso está, por supuesto, en la imagen de B de M'. Entonces, eso ya, sí les queda claro, ¿no? A1 es igual a U, pero AU es igual a B de AU por E1, por construcción, ¿verdad? Porque el B me manda el 1, el B de 1 me lo manda a 1, entonces si yo saco escalares, me saca AU por B de 1, pero eso es 1. Pero por otro lado, AU por E1 es B de E', porque AU por E1 es E'. Entonces lo que estoy viendo es que B de E' es igual a 1. Y esta cosa está, por supuesto, en la imagen, E' está en M', entonces esta cosa está en B de M'. Entonces eso que ya cabe, ¿verdad? O sea, por lo tanto, yo lo que quería era el A2, ¿no? Eso nada más era para ver que era la situación, ¿verdad? Que era la situación que yo tenía. Y ahora, por lo tanto, A de AU está contenido en la imagen de B de B', de B de M', ese es M'. Esto sí ya lo teníamos. No sé qué lo puse para recordar. Este es M', no sé por qué no se grabó bien. Y entonces, por la maximalidad, ya tenemos que B de M' es igual a A de AU, que es igual a A de A1. Todo eso está claro. Ahora, sí, esta es la parte interesante. Entonces, como A2 se puede ver como B de A2 por E2, nuevamente porque B de E2 vale 1. Entonces, yo lo que estoy teniendo es que esta cosa está en B de M'. O sea, que A2 está también en la imagen de M'. Y entonces tenemos que, pero la imagen de M' era A de A1, ¿no? Entonces yo tengo que A2 está contenido en A de A1. Y entonces, como son ideales principales, pues esto quiere decir ni más ni menos que A1 divide A2, ¿no? Que era lo que yo quería demostrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso era.
Entonces ya, con eso ya acabamos la demostración, entonces eso termina la prueba. ¿Y alguna duda? ¿Sí quedó claro? Entonces ahora esto nos permite hacer una definición más interesante. Eh, entonces, a los ideales generados por las ASIs se les llaman los factores invariantes del submódulo M', ¿no? Se llaman, y entonces aquí recuerden nuevamente que cuando ustedes estudiaron álgebra lineal, si es que lo estudiaron en álgebra lineal avanzada, posiblemente, en un segundo curso de álgebra lineal, la forma de Smith, ¿verdad? Cuando tenía yo los divisores principales. Y estos son los divisores principales, ¿no? Justamente, ¿no? Era la misma condición. Entonces, estos son lo que se llaman los factores principales. Nada más que eh, cuando hacían la forma de Smith, los factores principales eran factores del polinomio mínimo, ¿verdad? Del polinomio mínimo de la matriz, o lo mismo que del polinomio del característico. Pero lo que pasa es que están viendo ahí los espacios vectoriales. No sé si todas las formas canónicas de Jordan y todo ese tipo de las formas canónicas se pueden entender si lo estudian como módulos sobre el anillo de polinomios, sobre un cierto anillo de polinomios. Este, donde la transformación lineal, donde cada variable x del anillo de polinomios funciona como la transformación lineal. O sea, x por un vector b es aplicarle la transformación lineal a b. Entonces, en los espacios vectoriales, cuando hacen las formas canónicas de Jordan, lo que están teniendo son módulos sobre el anillo de polinomios. O sea, la transformación lineal t que ustedes quieren diagonalizar, la transformación lineal t que quieren encontrar la forma canónica de Jordan, la pueden utilizar para generar un kx módulo, un módulo sobre el anillo de polinomios, justamente la variable x, mandándolo a la t y lo demás se extiende linealmente. Y entonces, si ustedes aplican toda esa teoría desde ese punto de vista, entonces van a recuperar en particular por la forma canónica de Smith estos divisores principales. Y todas las formas canónicas la van a poder representar en términos de kx módulos, como descomposición, como una cierta descomposición de kx módulos, ¿no? Y entonces ahí los factores principales o el mínimo y todos esos aparecen naturalmente como los anuladores de esos módulos sobre kx, ¿no? O sea, por ejemplo, el polinomio mínimo es el generador del ideal anulador de mi espacio vectorial B, ¿no? Como kx módulo, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece todo ese tipo de cosas. Es un ejercicio interesante que ustedes lo traten de ver desde ese punto de vista. Algún libro que vea eso con esa perspectiva. Se me hace que hay un libro de Rothman que se llama Advanced Algebra. Entonces, en el libro de Rothman de Advanced Algebra hay una sección que se llama, creo que justamente se llama así, módulos sobre dominios ideales principales. Pero creo que antes ve toda la parte de álgebra lineal. Eh, o sea, se fijan que el anillo de polinomios es un anillo de polinomios, es un módulo de ideales principales, ¿no? Sobre un campo. Entonces se aplica toda esta teoría, ¿no? Toda esta teoría aplica tal cual. Entonces, justamente este punto de vista de las formas canónicas, si no mal recuerdo, la ve así en ese anillo, o sea, el anillo de polinomios, y ve toda esta teoría en ese anillo de polinomios. Si no mal recuerdo, si no puede ser que el libro de Lang de álgebra, aquí lo tengo, a ver, también lo tenga, el libro de Lang, el libro grande, ¿no? El de álgebra, el grandote. Déjame ver si aquí también está esa teoría, porque es un ejercicio interesante cuando ustedes ya estudian álgebra lineal, que lo vean así, Polynomials, capítulo 4. Galois Theory, Extension of Rings. Es porque sí ven en el libro de álgebra, pero que explícitamente viene en el libro de Rothman de Advanced Algebra. Si no, bueno, en otros libros seguramente también vienen, ¿no? Libros de álgebra. Okay. Se los paso eso para que lo chequen, es muy interesante, pero bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no? Esta teoría se aplica para espacios vectoriales y las formas canónicas, considerando los espacios vectoriales como kx módulos, como ya les dije. Pero también se aplica a la teoría de grupos abelianos, porque los grupos abelianos son z módulos y z es un dominio de los principales, ¿no? Entonces también se aplica digamos que es ver esto así como módulos con toda generalidad unifica esos dos puntos de vista, que son parte de lo mismo, simplemente tomándose un anillo distinto, un anillo de polinomios y otro los enteros. Y en teoría algebraica de números, y por eso es que lo estamos viendo, pues es que esta teoría se aplica para todos los anillos que sean más o menos como ellos, es decir, como los enteros y el anillo de polinomios. Y los anillos de polinomios enteros se parecen mucho en cierto sentido, y gran parte en lo que se parecen es en este tipo de cosas, que son dominios de ideales principales, etc. Hay otros anillos que son todavía más representativos, que son los de Dedekind, ¿no? Todavía. Y entonces eso es parte de lo que nosotros vamos a estudiar aquí.
Pero bueno, se los digo para que vayan viendo que esto es parte de lo mismo, ¿no? Digamos, en cierto sentido, estos dominios ideales principales es como de las mejores cosas con las que podemos generalizar a los números enteros. Hasta ahorita, dominios ideales principales. Incluidos los polinomios ahí adentro, ¿no? Incluidos los polinomios. Y entonces, por lo tanto, hacer teoría de números ahí. Entonces, el siguiente corolario es que sea A un dominio de ideales principales y sea E un módulo de tipo finito. Entonces, existen ideales ahí de tal manera que se contienen inversamente, o sea que tengo una sucesión decreciente de ideales y que además E se convierte isomorfo al producto directo de A módulo de estos ideales. Esta es la descomposición, o sea, si se acuerdan de su curso de teoría de grupos, esta es la descomposición de grupos abelianos libres, el teorema de descomposición de los grupos abelianos, ¿no? Que se descompone como un producto de grupos de esta forma. Ahorita vamos a ver concretamente, se va a ver en ese caso un ratito, pero esa es la situación. Y este es un corolario de lo anterior, simplemente es aplicar el teorema, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que como hace un módulo de tipo finito, y me tomo un conjunto de generadores, no estoy diciendo que sea una base, entonces hay un conjunto de generadores de E. Y entonces lo que yo tengo con un conjunto de generadores es que tengo una aplicación suprayectiva alineal que va de AN a E. ¿Verdad? Esta es una aplicación suprayectiva, eso es porque mi conjunto de generadores es alineal, ¿verdad? Y de tal manera que el EJ va a dar al generador XJ, ¿no? Como siempre, el generador clásico es alineal. Y entonces, como es suprayectiva y por los teoremas de isomorfismo, yo puedo fijarme en el kernel y entonces tengo una aplicación inducida de AN módulo del kernel a E y este se convierte en un isomorfismo, ¿verdad? Todo el mundo esto sí lo tiene clarísimo, ¿verdad? Esto, si yo divido entre el kernel, me da un isomorfismo. Son los teoremas de isomorfismo, que si no lo han visto, es que ya no me acuerdo cuántos de ustedes ya estudiaron álgebra moderna o ya estudiaron álgebra de anillos y cuántos no. Pero si no lo han estudiado, en grupo sucede, ¿verdad? Como grupo sucede, cuando toman el núcleo. Entonces, para anillos también vuelve a suceder. Son los teoremas de isomorfismo de anillos. Y para módulos, por supuesto. Ahora, los módulos es una generalización y la misma prueba básicamente funciona. Así, lo único que hay que ver es que n módulo del kernel es una módulo y bla, bla, porque todo lo demás funciona igualito. Entonces, tengo este isomorfismo de A módulos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este isomorfismo, por supuesto, es inducido por phi, ¿verdad? Si me pasa la clase. Ahora, como el kernel de phi es un submódulo de un módulo libre, en particular es un módulo de AN, entonces yo ahora sí, y estoy sobre un dominio de ideales principales, entonces puedo utilizar todos los resultados que hemos visto hace rato, el teorema en particular. Entonces yo sé que existe una base del kernel de AN y elementos A1 que divide A2, que divide hasta Q de A, de tal manera que AI multiplicado por AI y así en todos los elementos de la base está el Qésimo, me da una base del kernel de phi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces estoy aplicando el teorema simplemente a esta situación, al kernel de phi adentro de AN, que es un módulo libre. Y entonces lo que yo voy a extender esto a todos los elementos de la base, simplemente hago AI igual a 0 para los Qs que estén entre, o sea, para I entre Q más 1 y N, hago todos los demás por ceros, o sea, así los defino, entonces ahora yo lo que voy a tener es una sucesión de elementos, y entonces lo que voy a tener es que AN módulo el kernel de phi es isomorfo o igual, digamos es isomorfo además, salvo ser igual, digo, estoy haciendo ciertas selecciones, pero es isomorfo salvo por estas selecciones de la base, etcétera, a N1 más la suma directa de ANN, esto es porque E1 hasta N es una base, ¿verdad? Entonces esa es la suma directa de estos módulos principales, ¿verdad? A por E1, los elementos de la base, módulo el kernel de phi, pero el kernel de phi también es una suma directa de estos módulos. Fíjense que por el teorema, desde A1, E1 hasta Q, EQ es una base, y lo demás que le estoy agregando son ceros, ¿verdad? O sea, para Q más 1 hasta N, simplemente hice el AI igual a 0, entonces no pasa nada, no, digamos que no estoy modificando realmente al kernel. O sea, es isomorfo en tal caso al kernel de phi, porque le estoy sumando 0, 0, 0, 0. No estoy modificando nada, digamos, es isomorfo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, un módulo es isomorfo a ese módulo, suma directa con el 0. No pasa nada. No, estoy sumando. Pero la cosa es que ahora tengo una situación aquí muy interesante, y es que cada uno de estos es un submódulo del que está arriba, y es una suma directa. No, este cuate no es un submódulo de ninguno de los otros que está aquí, porque está dentro de A1, y acuérdense que aquí las intersecciones son vacías. Entonces, este es un submódulo el que está aquí arriba, este es un submódulo el que está aquí arriba, y no están metidos en otro lado. Entonces, esto me permite asegurar que este es isomorfo a esta suma directa. Y de hecho, esto no lo escribí, pero esto es un ejercicio. O sea, convénzanse de que esta es la situación.
¿sí? Es muy fácil como la idea para la demostración de esta situación. Tómense la suma directa sin el cociente, o sea, se van a tomar aquí sin el cociente y van a definir un morfismo de aquí a este anillo, digo, a este módulo, que es muy fácil, ¿verdad? Pues me toman a cualquier elemento en AN, lo escribo como una suma de estos elementos aquí, me tomo la primera coordenada y la reduzco módulo del primer, más coordenada reducida, el segundo, etcétera, ¿no? La tercera coordenada. Este morfismo queda claro, tiene que ser alineal, ¿de acuerdo? Entonces claramente es alineal. Y pregúntese quién es el núcleo. Entonces, pues, si un elemento va a estar en el núcleo, pues si la primera coordenada está en este módulo, si la segunda coordenada está en el segundo, si la enésima coordenada está aquí, pero pues que estén ahí, quiere decir que el elemento que me escogí, que esté en el núcleo, es una suma de elementos que están aquí. Entonces, este tiene que ser el núcleo. ¿Sí? O sea, directamente lo pueden demostrar. No hay nada. Nada más ahí háganlo explícitamente. Que ustedes mismos se convenzan que tengo este isomorfismo. ¿Sí? Y se hace así haciendo lo que les dice. Y eso es más general, ¿no? O sea, lo pueden demostrar. Creo que a ver si les escribí el ejercicio. Creo que sí. Al menos tenía la intención de escribir el ejercicio explícito. Y ahora, este es el otro. Cada uno de estos términos, AE1 módulo A1 por E1 es isomorfo a A módulo A1 por A, como anillos. O sea, AE1 es A. Y AE1, A1E1, pues es A1 por A. O sea, es el módulo principal generado por A1. Aquí a lo mejor debería haber escrito al revés, el A antes, para que... pero como estamos en la cosa conmutativa, no importa, pero en general sí debería haber puesto A1. Esto es isomorfo. ¿Les queda duda que estos sean isomorfos? También si quieren pueden escribir el isomorfismo de aquí para acá, sin el kernel, o sea, de A a esta cosa, mandando a cada elemento pues a A por E y luego su clase y preguntar si quién es el kernel y les va a quedar que es el kernel. Entonces les queda automáticamente el isomorfismo. Bueno, entonces tengo este isomorfismo y entonces este isomorfismo ya es básicamente lo que queremos, ¿verdad? Entonces ya es básicamente lo que nos decía el corolario, excepto pues que tengo que definir quiénes son los ideales, ¿no? O sea, este que está aquí es E, o es isomorfo a E. Entonces, todos estos son isomorfismos, es isomorfo este. Entonces, ahora sí ya queda claro quiénes son los ideales. Pues este es el A1 y este es el AN, el ideal AN. Entonces, si yo hago eso, entonces, pues lo que yo voy a tener esta cadena de contenciones. ¿Por qué tengo esa cadena de contenciones? ¿Quién me dice? ¿Por qué es que tengo yo esa cadena de contenciones? Pues por construcción, déjenme regreso, si quieren, ya para no perder tanto tiempo. Ay. Por construcción, ¿verdad? Estoy aplicando el teorema y entonces yo sé que existen elementos aquí, elementos que cumplen esta condición, que A1 divide A2, etcétera, que A divide acá. Estos en términos de los ideales principales, pues quiere decir que se contienen, ¿verdad? Recuerdan que vimos el primer día de clase que la divisibilidad en ideales principales equivale a ciertas contenciones de los ideales principales generados por los elementos. Entonces, pues claramente eso quiere decir que se tiene esta situación, ¿verdad? Que tengo esta cadena de contención en sentido contrario por la situación de las divisibilidades y de hecho el E es isomorfo a esta suma. ¿Sí? Y entonces aquí es el ejercicio, si les escribí el ejercicio, que me dice el ejercicio que primero que si M' son submódulos de un módulo libre y su intersección es igual al vacío, igual al neutro, aquí debería ser igual al cero, al neutro. Entonces, pues se cumple que el rango de la suma, que es la suma directa, es igual a la suma de los rangos, ¿de acuerdo? Como debería de ser. Y de hecho podrían ustedes preguntarse qué es lo que pasa si la intersección no es cero, ¿no? ¿Qué creen que sucede si la intersección no es cero? ¿Quién será el rango de la suma? ¿No? A ver si me lo dicen también. Piensen, ¿quién debería ser el rango de la suma? Ahora, aquí, si M' es un submódulo de M', si M' tilde es con tilde, o es un submódulo de M' y M' tilde es un submódulo de M' y estoy en la misma suposición que la intersección es cero, entonces este cociente es isomorfo a este cociente, que si se fijan es más o menos lo que aplicamos hace ratito. ¿No? Este es un submódulo de este, pero no es un submódulo de este es un módulo del segundo, o sea, este es un submódulo del de arriba, pero la intersección de ellos es cero, ¿verdad? Entonces, si hago el cociente, me da que se hizo por la suma directa de ellos dos. Y la demostración es exactamente como les dije hace rato. Entonces, una vez que ustedes hicieron estos ejercicios, entonces ya se convencen de que la demostración que acabamos de hacer es correcta y entonces podemos continuar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Entonces vamos a hacer una definición. Entonces sea un módulo con un dominio entero. ¿No? Fíjense que aquí no estoy suponiendo que sean ideales principales, simplemente un dominio entero. Entonces decimos que E no tiene torsión o que es libre de torsión. También
Aquí me faltó poner que es libre de torsión, que es sin torsión le puse, pero también se utiliza que es libre de torsión, es libre de torsión. Sí, siempre que yo tenga que A por X es igual a 0 con A en A y X en X, eso implica que o A es 0 o X es igual a 0. Es equivalente a decir, digamos, para módulos, como lo equivalente a decir que es un dominio entero, ¿verdad? O sea, que es libre de torsión es como para módulos, lo equivalente a decir que un anillo es un dominio entero, o sea, que no tiene elementos de torsión. Equivalentemente, esto se puede expresar en términos de ideales y del ideal anulador, que se quiere que para todo X distinto de 0, entonces el ideal anulador de X, ¿quién es el ideal anulador de X? El conjunto de todas las A's en A's de tal manera que A por X es igual a 0. Esto se llama el ideal anulador, es un ideal. Como ejercicio, vean que este es en efecto un ideal. Y me está diciendo que el ideal anulador de todos los elementos, o de cada uno de los elementos, es 0, ¿no? Se llama el ideal anulador. Entonces, decir que un elemento, que un módulo es libre de torsión, o que es sin torsión, o que no tiene torsión, es que para todo elemento X distinto de 0, su ideal anulador es el ideal 0, que es más o menos lo que estudié ayer. Entonces tenemos el siguiente corolario. Ahora sí, tengo que suponer que es un dominio de ideales principales. Entonces todo A módulo E de tipo finito y sin torsión es libre. Entonces es un teoremazo. ¿Ah? Es un teoremazo. Decir que es libre, o sea que todo módulo de tipo finito, o sea, finitamente generado y sin torsión, es libre automáticamente, ¿no? ¿Sí? Todo módulo finitamente generado y sin torsión es libre. Por supuesto, todo módulo libre no tiene torsión, ¿verdad? En un dominio. Y sobre un dominio, ¿verdad? De hecho, sobre un dominio de ideales principales mayor a 1, ¿verdad? Es en cierto sentido un converso eso. Todo A módulo E de tipo finito y sin torsión es libre. Entonces, demostración. Entonces hay que utilizar el teorema. Es un corolario. Entonces nosotros sabemos, por el teorema, que E es isomorfo a un producto de A módulo A1 por, etcétera, A módulo AN, donde los AI son, eh, más que por el teorema, por lo anterior, por el corolario anterior, ¿no? Donde los AI son una cadena de ideales que se contienen inversamente, ¿verdad? Esto ya lo sabemos por lo que hicimos anteriormente. Es un módulo de tipo finito. Y ahora tenemos que utilizar que es sin torsión para ver qué derechos son libres. ¿Cómo le haría yo para ver que es libre? Lo que tendría que demostrar es que cada uno de estos ideales, por ejemplo, es el ideal 0. Si cada uno de estos ideales es el ideal 0, entonces, pues A módulo A1 es A, ¿verdad? Y entonces estaría diciendo que A es un producto de copias de A, entonces por lo tanto E sería libre. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues la estrategia va a ser esa, ¿no? Por el teorema anterior yo tengo una descomposición, además una descomposición muy particular donde se tienen estas contenciones. Entonces me gustaría demostrar que son 0. Me basta demostrar que quién es 0. ¿Qué ideal tendría que mostrar que es 0 para que todos sean 0? El más grande. Pues el A1, ¿verdad? Si yo demuestro que el A1 es 0, pues ya acabé. Y entonces claramente esa va a ser la estrategia. Vamos a demostrar que el A1 es el ideal 0. O de lo contrario, tendría un elemento de torsión, ¿no? Entonces, si yo supongo que no es 0, entonces voy a demostrar que tengo un elemento de torsión, pero por hipótesis, E es de torsión, es sin torsión. Entonces, ahí va a estar la contradicción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es limpiar un poco. Entonces, voy a quitar los factores nulos. O sea, porque en este producto nada me dice que estos ideales podrían ser el total, ¿verdad? Que algunos de estos ideales al menos podría ser el total. Entonces, si alguno de estos ideales es el total, pues entonces A módulo total, pues me dan factores 0, pero factores 0, factores con módulo el 0, me da un isomorfismo que cuando los quito, ¿verdad? O sea, que cuando los quito. Entonces, yo puedo suponer sin perder generalidad que no tengo factores 0, es decir, que quito los factores nulos. Y entonces quitar los factores nulos es suponer que la I es distinto de A, ¿verdad? O sea, que todos los A sí son distintos de A para todo I. Y entonces ahora sí, ya está. Si el A1 es distinto de 0, recuerden que yo lo que quiero demostrar es que el A1 es 0, ¿no? Para llegar a una contradicción. Entonces, si el A1 es distinto de 0, lo que voy a encontrar es un elemento de torsión. Me gustaría encontrar un elemento de torsión. Entonces, si el A1 es distinto de 0, entonces yo sé para empezar que A módulo A1 es distinto de A, pero más aún yo sé que el A módulo A1 no es 0. También, ¿no? O sea, yo tengo estas dos condiciones, ¿no? Porque ni A1 es A, ni A1 es el 0, entonces no tengo ninguno de estos dos isomorfismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me voy a poder tomar un elemento distinto de 0 en A módulo A1, porque justamente A módulo A1 no es el módulo 0. ¿De acuerdo? Entonces me tomo un elemento distinto de 0 en A módulo A1.
Y entonces voy a tomar X como la N-ada, N, recuerden que E es un producto, ¿verdad? Yo sé, por el teorema anterior, yo sé que es un producto de estas cosas. Entonces me voy a tomar primera entrada X1, donde X1 ya sé que está en módulo 1, y luego los demás elementos 0. Este es un elemento N, ¿de acuerdo? Este cuate, por esta descomposición, el primer elemento está aquí, entonces este cuate es un elemento N. Y este elemento es no 0, ¿verdad? Porque justamente la primera entrada es distinta de 0. Es un elemento no 0. Y ahora, pues, entonces me voy a tomar cualquier elemento A en A1 distinto de 0. No sé si aquí lo puse. Y aquí es donde viene la otra hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué me lo puedo tomar este elemento distinto de 0? Pues justamente porque el A1 no es el 0, ¿verdad? Esa fue la situación que estamos suponiendo. Si el A1 es distinto de 0, entonces me tomo un elemento distinto de 0, así lo había puesto. Entonces lo que yo voy a tener es que A por X es igual a 0, justamente porque multiplicar A por X es multiplicar A entrada por entrada. Pero A por X ya está en A1, entonces ya es 0. ¿verdad? Entonces me da 0 y todos los demás es 0. Entonces encontré un elemento distinto de 0 y un A distinto de 0 cuyo producto es 0. Eso quiere decir que X sería un elemento de torsión. ¿Ah? Pero eso no es posible porque E era libre de torsión. Entonces lo que concluimos aquí es que, por lo tanto, pues el A1 no puede ser distinto de 0, entonces el A1 tiene que ser 0, y si el A1 es igual a 0, entonces todos los elementos son 0. Entonces, como todos los elementos son 0, entonces A tiene que ser libre, ¿verdad? Porque entonces cada uno de estos módulos que están aquí es isomorfo A. Entonces E es isomorfo un producto de copias de A. Y entonces A tiene que ser libre. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, este es un resultado muy importante, este corolario. Si A es un dominio de áreas principales, entonces todo módulo sin torsión es libre. Entonces, piensen qué es lo que les quiere decir esto para grupos abelianos y qué les quiere decir para módulos sobre el anillo de polinomios. ¿Sí? Para módulos sobre el anillo de polinomios y para grupos abelianos. ¿De acuerdo? Tengo un módulo sin torsión, entonces de hecho era libre. Bien, ya casi acabamos. Así la pregunta. A ver, entonces es este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo E igual a los racionales? Es un módulo y A igual a los enteros. A es de ideales principales, Q es un Z módulo. Y además yo tengo que E, en este caso, no tiene torsión. ¿Verdad? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Los racionales como Z módulo no tienen torsión. ¿Sí o no? ¿Sí? Si me tomo un elemento, un racional distinto de 0, por más que lo multiplico por números enteros, eso no va a ser 0, a menos de que el entero porque lo multiplique sea 0. ¿verdad? Entonces no tiene torsión. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Será que entonces es libre? ¿Que Q es un Z módulo libre? ¿Q es un Z módulo libre? ¿Qué opina? Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, o sea, por ejemplo, si quisiéramos, bueno, no necesariamente eso, pero si quisiéramos aplicar el resultado anterior, tendríamos que ver que Q es finitamente generado como Z módulo. Ajá, justamente eso pasa. Si Q fuera finitamente generado como Z módulo, entonces tendría que ser libre, ¿verdad? Por el teorema anterior. Pero justamente aquí el punto es que Q no es finitamente generado como Z módulo. Entonces yo en principio no puedo concluir que sea libre, ¿verdad? Es decir, no puedo aplicar el teorema justamente porque Q no es finitamente generado. O sea, esto demostraría, si es que esto no fuera cierto, bueno, la respuesta es que no, ciertamente que Q no es un Z módulo libre, pero esto demuestra lo importante que es la hipótesis de ser de tipo finito. Porque si le quito el hecho de que sea de tipo finito, no es cierto, y este es el contraejemplo, justamente. Q es un Z módulo, no tengo torsión sobre un dominio de áreas principales, sin embargo no es libre. Q como Z módulo no es libre. Entonces, se los pongo aquí de naranja, para que ustedes, porque ya no hay tiempo, me digan por qué Q como Z módulo no es libre. ¿Ok? Me falta un par de corolarios, pero ya es hora. Yo creo que igual está bien aquí para no apurarnos y bueno, de todas maneras tienen mucha tarea y tienen cosas que pensar. Es decir, esto que estamos viendo ahorita son cosas que tienen que pensar y que me gustaría que hicieran ejercicio para el